little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's. Ya estamos de vuelta aquí en su programa de las mañanas, El Mejor Día, y en estos momentos le damos la bienvenida al asesor fiscal y patrimonial Jorge Arturo Mazón, que de hecho viene a hablarnos de un tema muy importante a la hora de elegir el seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, para eso pues prácticamente vamos a aprender. Así que bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Medan? Tocayo, ¿cómo andamos? Muy buenos días, qué placer, y sobre todo que siempre que vienes aprendemos y nos explota la cabeza al momento de saber qué onda con los gastos, con las pólizas. Pero en esta ocasión, ¿por qué necesitamos una póliza de seguros de gastos médicos mayores? Muy bien, no, totalmente. Bueno, yo creo que el día de hoy vamos a especificar y nos vamos a enfocar un poco a aquellas personas que ya están decididas o inclusive que ya tienen una póliza de gastos médicos mayores. Es momento de irla a revisar, acercarse a su agente y poder tener realmente lo que ustedes necesitan. Porque pudiesen estar cortos en el tema de coberturas o estar sobrados. ¿Por qué? Porque vamos a poner, y ahorita vamos a ir platicando un poco, en el caso de, existen muchas personas que trabajan en iniciativa privada o inclusive en gobierno y ya cuentan con pólizas de gastos médicos mayores colectivos. Esa es una primera diferencia que vamos a ver. Hay gastos médicos mayores colectivos y gastos médicos mayores privados, es decir, individuales. En los colectivos, las empresas buscan darle un beneficio a sus trabajadores, por lo cual yo cuando entro a un corporativo o a un gobierno y me ofrecen un gasto médico mayor, creo que existe la idea errónea que en ese momento la persona dice, yo ya cuento con gastos médicos mayores, yo ya no tengo por qué preocuparme. Sí y no. Sí, porque hay que leer las letras pequeñas de la póliza con la cual ustedes cuentan. Es decir, soliciten a su Departamento de Recursos Humanos conocer las coberturas de esas pólizas. Porque las pólizas colectivas... Que de hecho conozco una parte de ese tipo de pólizas que según está topado, ¿no? O sea, como que viene muy bajo el top del Sí, es que gasto. precisamente lo que tú mencionas, Adán, es correcto, porque por ejemplo una póliza privada yo podría tener 132 millones de pesos y en una colectiva pudiese haber 200 mil pesos de cobertura. Pero comúnmente Recursos Humanos o la empresa te dice, vas a contar con una prestación de gastos médicos mayores. Sin embargo, el decir la palabra gastos médicos mayores no significa que ya te resolví la vida. Claro. Entonces hay que leer las letras pequeñas, porque para esos productos, ojo, o sea, la buena noticia es que para aquellas personas que tienen un gasto médico colectivo, existen productos de varias compañías que complementan ese gasto médico colectivo y no son muy caras, ¿ok? Entonces acérquense con su agente y pregúntenles por complementos para seguros individuales posteriores a la póliza colectiva. Ok, bueno, antes de entrar en la parte de cómo podemos elegir una mejor póliza para nuestros, digamos, gastos o necesidades individuales, ¿cómo podríamos, digamos, se puede complementar esa misma póliza que nuestro empleo, digamos, ya nos está dando? ¿O tengo que contratar prácticamente otra externa? No, fíjate que existen esos productos que la mayoría de las empresas lo tienen. Y no importa, yo en mi colectivo me ofrecen la póliza de la empresa A y yo voy y compro un complemento con la póliza de seguros empresa B. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cobertura de 200 mil pesos, que la verdad 200 mil pesos ahorita en un hospital privado se van en un día, o en un día. Sí, claro. Terapia intensiva puede llegar a costar hasta $500,000 de pesos diario por el tema de la renta del espacio, el equipo, los médicos, las medicinas, etcétera. Entonces, esta póliza complementaria, como bien preguntas, llega a decir, oye, a ver, empresa A, se acabó la bolsa de los 200 mil pesos, bueno, de 300 mil pesos, que es lo mínimo que debes de contratar aquí, y en ese momento entra lo siguiente, y esta póliza quizás trae 5 millones de pesos. Te acabas esta e iniciamos con la siguiente. Por eso es bien importante que todas las personas que tengan un gasto médico colectivo, les repito y los hago conciencia, analicen, verifiquen su tope, como bien dice Adán, porque no lo conocemos, es muy común, pero conózcanlo, no tengan el miedo y cualquier duda ahí nos preguntan. ¿Okay? Excelente. Oye, hablando ahorita de los topes, que es un gran elemento, ¿qué otros elementos, mi estimado Jorge, tenemos que tomar en cuenta para poder ver lo que es una póliza de la cobertura de gastos médicos mayores? Porque, bueno, el tope es en cierta medida lo más importante, pero ¿qué más elementos tenemos que considerar? Sí, bien señalado. El primero es, obviamente, cuánto yo quiero asegurarme, es decir, la suma asegurada. Existen 4 puntos. La suma asegurada. ¿Cuánto me quiero asegurar? ¿Sabes qué? Yo tengo en la mente que yo quiero asegurarme por 20 millones de pesos. Bueno, o por 5, o por 1, por 500,000, lo que ustedes gusten. Obviamente eso va a demarcar el valor de su seguro o la prima que se le llama. 2, es el deducible. Es bien importante también, a ver, porque
suele mucha gente volver a recurrir y me queda claro. Cuando uno compra la póliza de gastos médicos mayores no es el experto es el agente. Entonces, hay que preguntar y preguntar y preguntar con su agente. Yo les digo, antes de hospitalizarte me tienes que hablar a mí para poderte asesorar correctamente, porque lo que te vendí hace 10 años, 5 años, ya se te olvidó, o ya cambiaron algunas, o los topes. Entonces es suma asegurada, deducible. El deducible significa, cuando uno contrata el gasto médico mayor, recuerden que el gasto médico mayor no es para que te pague todo la aseguradora, es para que tú no pagues todo. Hay que entender esa parte. Pero no se preocupen, y voy a poner un ejemplo muy básico. Yo para contratar tengo suma asegurada, eso va a marcar mi rango de cuánto quiero estar protegido, pero yo escojo el deducible. ¿Qué significa el deducible? Es la cantidad que yo decido que a partir de ese momento se convierte en un gasto médico mayor. Es decir, yo pongo un deducible de 20,000 pesos. ¿Qué significa? Que si lo que me suceda a mí me cuesta 15,000 pesos, pues no se considera un gasto médico mayor porque yo así lo determiné. Claro. ¿Ok? Entonces, esos 15,000 pesos no voy a poder usar mi póliza de gastos médicos mayores porque no llegué al deducible que yo mismo me propuse y puse en mi póliza de gastos médicos. Oye, ¿Ok? Jorge, y por ejemplo, para las cuestiones de contratar pues este tipo de pólizas, ¿no? De seguro de gastos médicos mayores y no gastar de más, porque obviamente tenemos que ser muy, muy conscientes de no gastar de más, ser estratégicos al momento de elegir cierto plan que realmente me vaya a favorecer y no me esté sobrando algo que realmente no lo voy a necesitar. Es correcto. Entonces, volvemos al tema. Las dos cosas que van a demarcar lo que yo no debo de gastar de más es, uno, saber que cuando yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa o un accidente que me lleve a una cirugía tras otra, el escoger el deducible y tu coaseguro es la cantidad que tú determinas para saber. Un deducible, voy a poner mi caso. Yo en mi póliza tengo un deducible de 40,000 pesos. Yo ya sé que de entrada siempre los primeros 40,000 pesos van de mi bolsa. Y después sigue el coaseguro. El coaseguro es un porcentaje. Comúnmente se utiliza el 10%. Entonces vamos a hablar de una enfermedad de 1,000,000 de pesos, un accidente que fue, estuviste una semana, 3 cirugías, una prótesis, qué sé yo, y llegamos al 1,000,000 de pesos. Cuando yo vaya a caja, me van a decir, ok, señor Jorge, del 1,000,000 de pesos, usted págame 40,000. Ahí están. Sale. Me quedan 960,000 pesos. De esos 960,000 pesos sigue el 10% de coaseguro, que son 96,000 pesos. Pero todos los seguros tienen un tope de coaseguro. Aunque diga 10%, yo tengo un tope. Entonces mi tope es de 70,000. Es decir, yo sé que cualquier enfermedad crónico o alguna enfermedad que vaya a padecer por muchos años, yo lo más que voy a pagar son mis 40,000 más mis 70,000 de coaseguro, son 110,000 pesos. Por eso, yo sé que 110,000 pesos a mí, de alguna manera los voy a lograr. Vendiendo mi carro, algo pequeño o haciendo un convenio con el hospital. Sin embargo, si no hubiera tenido yo un seguro de gastos médicos mayores, estuviera endeudado con 1,000,000 de pesos. Claro. Y donde tristemente, de hecho, existe la American Journal of Medicine, hizo un estudio y ellos demarcan que el 62% de las bancarrotas que sucedieron en Estados Unidos, no hablamos de México, de Estados Unidos, fueron por temas de gastos médicos mayores. O sea, gente que no tenía un seguro de gastos médicos y el 62% de las familias se fue a la bancarrota. Si bien mucha gente dice, no, yo no necesito gastos médicos mayores. Bueno, si tú eres el sustento de casa, nomás te recuerdo que si Dios no lo quiera, pero tú llegas a estar hospitalizado, tu familia va a hacer todo lo posible e imposible por restaurar tu salud. Exacto. ¿Ok? Entonces ellos van a malvender sus carros, van a malvender las casas, la de tus tías, la de tus abuelos, la de todo el mundo por salvaguardar tu salud. Entonces, los que tengan la manera de poder adquirir un seguro de gastos médicos mayores, el mensaje es, háganlo, porque lo importante es que para contratar un seguro de gastos médicos mayores hay que contar con salud. ¿La tienes hoy? Hazlo ya. Y hay que aprovechar, aquí es justamente un llamado, ¿no? Para conocer un poco más. Ahorita nos dio una brecha importante de cómo elegir esa póliza de seguro de gastos médicos mayores. Pero ahora, ante cualquier duda, aclaración y sobre el tema o algo extra, te puedes comunicar con Jorge justamente encontrándolo a través de redes sociales. George, ¿cómo te encontramos? Pues nos encuentran en las redes sociales, jorgemazon.consultor, Instagram, Facebook, Twitter y todo lo que se venga por delante. Y justo antes de despedir, también importante recalcar que es importante tener la salud, porque bueno, ya después de tener un accidente y querer contratar
un seguro de gastos médicos mayores, pues ahí Eres totalmente excluido. y puede elevar también si la edad pues es mayor, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita que estás joven, que cuentas con salud, adelante, hazlo, ¿ok? Lo más importante, hacerlo con salud y si es en edad temprana, es aún mejor. Totalmente. Bueno, pues ahí el dato. Jorge Arturo Mazón hoy nos acompaña en el mejor día. Tiempo de ir a una pequeña pausa, estamos de vuelta. Qué fuerte, ¿eh? Sí.